Inicio del programa, fuertes, tanto en la Comunidad Valenciana como también hacia la isla de Ibiza, esa nubosidad de evolución que aparecía en el resto del país, de hecho un tiempo bastante tranquilo, salvo alguna tormenta muy puntual en zonas montañosas, pero nos queremos detener aquí, en el sur de Valencia y también al norte de Alicante, donde hemos tenido ese núcleo convectivo que se ha quedado bastante anclado. También ha pasado, como ven, en la isla de Ibiza, en Formentera también llovía, y nos vamos a acercar porque muchas veces nos preguntan, cuando anunciamos tormentas, oye, pero a ver, ¿va a granizar en mi pueblo? Pues eso no lo podemos saber a ciencia cierta, la verdad es que es muy imprevisible. Para que vean lo local que son, los locales que son las tormentas, estos fenómenos, en Tabernas de Valldigna han caído 222 litros, Gandía 90, pero ojo, en el resto, por ejemplo, en Castelló de Rugat, 2 litros tan solo. Nos vamos a acercar todavía un poco más para que veáis todo esto como todo es un fenómeno muy local. Son datos de Abamet, 3 estaciones dentro de una misma localidad, 222 en Sequers, 141 en el pueblo y en la playa 31, para que vean qué diferencia de litros había entre una y otra estación. Fijaros de cara a estas próximas... Peninsular podemos apreciar cómo a lo largo de la mañana, ya de madrugada, como veíamos en las fotos, se generaban tormentas, ahora las más intensas, afectando las Pitiusas, han caído con mucha fuerza en el sureste peninsular, la nubosidad es un poco más abundante en general en todas las regiones del este peninsular, y nos acercamos un poco para que vean cómo con viento del noreste se concentran esos colores verdosos y azulados, son las precipitaciones que detectan los radares de la Agencia Estatal de Meteorología, y cómo concentran esa precipitación sobre la comarca de la Safor y la Marina Alta en Alicante, la Safor en Valencia, y cómo ahora mismo también sobre Pitiusas se descargan con intensidad. En concreto, las cantidades más importantes se han registrado en Tabernes de la Valldigna, en donde ha habido inundaciones con 141 litros, pero de hecho en áreas de la costa han sido mucho menos cuantiosas. Sin duda se nota como en las zonas más elevadas la acumulación es mucho más importante. Gandía también recibía 90 litros por metro cuadrado en cortos espacios de tiempo, Oliva en Valencia 32, Pego en Alicante 28 y la Barraca de Augues Vives, en Valencia 23. Sin duda, zonas muy cercanas, todas ellas con esas cantidades muy importantes de precipitación que esperamos a lo largo de la tarde vayan cediendo, aunque no descartamos todavía tormentas en gran parte del sureste peninsular. En el resto... Y también esos núcleos que se iban desarrollando en el sureste peninsular y también nuevamente en la Ibérica Turolense durante la tarde. Vamos a concentrarnos en las precipitaciones de las Islas Baleares y del sureste. En Miramar, como decíamos, 38 litros por metro cuadrado, en Ibiza 20, en el aeropuerto 11 litros por metro cuadrado, en Torre Pacheco, en Murcia también 10 litros por metro cuadrado, o en Yeste hasta 7. Pero, insistimos, vamos a centrarnos todavía más en las precipitaciones que se han registrado durante las primeras horas del día en el sur de la provincia de Valencia, y como decíamos, en Tabernes de la Valldigna, en el Sequer, se llegan a acumular hasta 222 litros por metro cuadrado, mientras que en el mismo pueblo 141. Mucho contraste, por ejemplo, con los 24 de Barx, mientras que en Gandía sí que llegaban hasta los 90. Como ven, precipitaciones muy concentradas, mientras que en otros muchos puntos cercanos pues las cantidades eran mucho más modestas. Fíjese que en Játiva prácticamente, o mejor dicho, no ha llovido, o por ejemplo en Pego se han registrado tan solo 28 litros por metro cuadrado, y reflejando precisamente esta irregularidad en cuanto a las precipitaciones, pues vean que en Denia o en Javia prácticamente no ha llovido. Por tanto, tiempo muy inestable, con lluvias muy fuertes durante la pasada madrugada. Los datos pues cogidos de la Agencia Estatal de Meteorología, de Abamet, o también de Meteoclimatic, redes de aficionados que también siguen con mucha atención todas las condiciones y los datos observados en sus respectivas localidades. Más datos en cuanto a las temperaturas. Hoy han subido las... Aquí llueve, sobre todo si están en Valencia, preparen los paraguas, porque hoy hay alerta, sobre todo en la costa, donde el agua ya ha caído, además, con mucha fuerza. Por ejemplo, allí en Tabernes. Silvia Ucejo, buenas tardes. Y sí, aunque ahora se respira mucha más calma, sigue lloviendo de forma débil e intermitente. La tromba de agua más fuerte ha descargado entre las 6 y las 8 de la mañana. Se han recogido 221 litros. Nos dicen los vecinos que ha llovido más que en todo el año. Los expertos nos hablan de un fenómeno habitual en esta zona, de una célula de lluvia en espiral que se produce al unirse los aires cálidos que vienen del mar con los aires fríos en altura. Las consecuencias: calles que parecían ríos de agua, bajos comerciales inundados y diversas salidas de vehículos de la carretera. Por tanto, mucha precaución al volante, porque esa alerta por fuertes lluvias sigue vigente. Gracias. Impresionante y también inesperada la tromba de agua que ha caído esta mañana en el sur de Valencia, en Tabernes de la Valldigna. En algunos puntos se han llegado a recoger hasta 220 litros por metro cuadrado, y en Gandía
alrededor de 90. Chubascos y tormentas que se alejan. Mañana situación mucho más tranquila en esta zona.